Hola, soy Facundo López Moreno y este es los temas teóricos número 6. En este video vamos a ver lo que sería una interfaz gráfica de usuario con Qt. Vamos a nombrar los componentes de una interfaz gráfica más usados en lo que vendría a ser el framework Qt. ¿Bien? Entonces empezamos con los widgets, que es como lo principal porque son componentes visuales que conforman la interfaz de usuario. Bien, un widget es como los componentes, como dice acá. Entonces va a ser un botón, una etiqueta, un campo de texto, una ventana, una barra de progreso, los diferentes componentes que van a aparecer en pantalla serían todos widgets. Bien, después tenemos los layouts, que son contenedores que permiten organizar widgets de manera flexible en la ventana. Bien, esto sería como una especie de grilla, podríamos decirle, que nosotros lo que nos ayuda es a poder ordenar todo mucho más rápido, porque ya está como definido los espacios y donde nosotros lo pongamos lo podemos acomodar y directamente queda todo alineado, queda todo en un orden establecido. Bien, los componentes se reorganizan automáticamente cuando se modifica el tamaño de la ventana. Esto también nos lo permite. ¿Por qué? Porque al ser una grilla ya están definidas las distancias, ya están definidos los espacios que va a haber entre cada uno de los widgets, entre cada uno de los componentes. Entonces nosotros podemos, sin importar cómo sea el tamaño de la ventana, lo que hace esto es que va a mantener esa relación de espacio entre los componentes. Entonces nosotros podemos agrandar y se va a hacer una proporción entre los distintos componentes. Si achicamos, si estiramos, si cerramos, se van a ir acomodando dinámicamente por este hecho de tener un layout definido. Bien, tenemos lo que son las signals y slots, bien, que es uno de los mecanismos más poderosos de Qt para comunicar eventos entre objetos. Permite crear interacciones dinámicas y responsivas. Esto es lo que yo decía. Bien, tenemos que una signal vamos a hacer que es un evento. O sea, una signal se emite cuando se produce un evento. Cuando se produce un evento, nosotros necesitamos, por lo general, necesitamos llevar a cabo una acción, llevar a cabo una función, un método. Entonces, el slot va a ser nuestra función. Entonces, cuando ocurre el evento, se emite una señal. Esa señal es recibida por el slot, o sea, la función que va a llevar a cabo la acción que corresponde a la determinada señal o evento. Bien, entonces eso sería un ejemplo claro, sería el hecho del botón. Si nosotros estamos haciendo una validación de usuario y nosotros ingresamos nuestro usuario y contraseña, para poder hacer la validación de los datos que estamos ingresando, tenemos que, o bien podemos presionar el botón Enter y que se haga esa validación, o también podemos presionar el botón que va a decir al final de la página que va a ser validar. Entonces nosotros haciendo clic en el botón o presionando el Enter, nosotros ahí emitimos una señal. Estamos generando, está ocurriendo un evento. ¿Cuál es el evento? La validación. Necesitamos validar los datos que estamos ingresando. Entonces, presionando el clic, emitimos la señal. Nosotros tenemos preparado nuestro slot, nuestra función validar usuario, por ejemplo, que está esperando a que se produzca este evento, a que se emita esa señal. Entonces, una vez que detecta esa señal, procede a ejecutarse. Entonces, en ese caso, como vemos en los ejemplos que habíamos hecho antes, puede ser un control estático, hardcodeado, como hacíamos en los primeros desafíos de login, o también podemos hacer una consulta a una base de datos, como vimos en el desafío de administración de base de datos,
que hacemos una query y todo lo que viene siendo el tema de la validación según el caso. ¿Bien? Después tenemos las ventanas, que las ventanas tenemos dos tipos, podemos diferenciar dos tipos que serían como los más importantes o los más usados. Bien, tenemos la ventana principal que utiliza la biblioteca QMainWindow, bien, que lo que nos trae esta biblioteca es una gama amplia de funciones y métodos para administrar y personalizar ventanas principales. Bien, esto sería la ventana que se nos abre en pantalla. La ventana en el uso de Qt sería como a lo que hacemos referencia cuando ponemos this. Si nosotros hablamos de this, estamos hablando de la ventana principal, que es la que estamos viendo en pantalla. Bien, algunos métodos que podemos utilizar, que son los más usados de esta biblioteca, sería el setCentralWidget, que esto es como que definimos como un widget principal dentro de la ventana. Después tenemos MENUBAR, que lo que nos hace es nos posibilita crear una barra de menú en nuestra ventana, que normalmente es la que vemos que aparece arriba en la sección, que tenemos archivo, tenemos la parte de ayuda y esas cosas. Después tenemos Add Toolbar, podemos agregar herramientas a la barra. Después tenemos Status Bar, que es una barra de estado, que puede ser cuando estamos descargando algo o se está cargando la pantalla siguiente, suponete, le hacemos una barra para que se muestre el proceso o el progreso. Bien, después también podemos hacer el set window title, que le podemos modificar el título de la ventana que estamos viendo en pantalla. Y por último el show, que esto lo que nos permite es que esa ventana que puede estar oculta o puede no estar todavía inicializada, podemos hacer que se muestre cuando se presiona un botón, cuando se haga una cierta acción, un cierto evento, y que se emita una señal. Bien, y después la otra biblioteca que también es bastante usada es la QDialog. Bien, que lo que hace es brindar funcionalidades para crear y gestionar cuadros de diálogo, ya sea para recopilar información o para confirmaciones. Esas son las dos funcionalidades más básicas y más comunes que utilizamos con los cuadros de diálogo. Bien, que como vemos no deja de ser una ventana, porque es una mini ventana en ciertos casos, que se muestra cuando hacemos una cierta acción en la ventana principal. Por ejemplo, cuando estamos ingresando nuestros datos en el login, bien, podemos hacer que cuando sean datos incorrectos se muestre un cuadro de diálogo que nos diga contraseña o usuario incorrectos, y va a tener un botoncito que va a decir OK, y nosotros volvemos a pasar a la ventana principal y tratamos de ingresar nuevamente los datos correctos. Bien, tenemos los métodos también más usados de la biblioteca, que es exec, es para que se ejecute el cuadro de diálogo. Tenemos accept y reject, que son como los cuadros de diálogo con los botones específicos. Accept es cuando nos aparece que tenemos que aceptar algo y no podemos hacer nada, y el reject es cuando aparece el cuadro de diálogo y tenemos el botón cancelar, que podemos como frenar una ejecución en el caso de poner cancelar, o darle paso en el caso de poner aceptar. Bien, después tenemos setModal, que esto lo que hace es que nosotros podemos definir que un determinado cuadro de diálogo lo podemos definir como modal. ¿Qué quiere decir modal? Que cuando ese cuadro de diálogo se ejecute y aparezca en pantalla, el usuario no pueda hacer
otra cosa que no sea interactuar con ese cuadro de diálogo. Una vez que lo haga, ya directamente volvemos a la pantalla principal y puede seguir utilizando la aplicación. Pero eso es lo que sería lo de modal, que bloquea todo cualquier otra acción que pueda realizar el usuario hasta que interactúe como tiene que hacerlo con el cuadro de diálogo. Bien, y acá como vemos, lo que yo decía de que no dejan de ser ventanas, es que tenemos funciones o métodos que son iguales. Bien, en este caso setWindowTitle se repite en ambas bibliotecas, entonces es como que podemos, como son ventanas, toda ventana se puede modificar el título. Entonces eso lo quería remarcar para que no perdamos de que estamos hablando de ventanas en todo momento. Bien, después tenemos Add Button, que nosotros a los botones que ya están predefinidos, que son como el de aceptar y el de cancelar, nosotros podemos agregar otro botón que sea información, que sea ayuda, que sea lo que nosotros queramos. Y por último, Set Layout, que es para que se pueda organizar todo y personalizar lo que nos aparecería en este cuadro de diálogo. Bien, después tenemos eventos y event handlers. Bien, los eventos son acciones o situaciones que ya hemos visto con el tema de las señales, son cosas que ocurren, bien, como por ejemplo hacer clic o mover el mouse. Bien, y el event handler se le llama a la función que se encarga del manejo del evento que ocurre, o sea, sería nuestro slot en este caso. Entonces ahí tendremos el evento, que es lo que ocurre, y el event handler, que es la acción es la función, perdón, que se va a encargar de manejar ese evento. Bien, y eso sería todo. Los temas de temas teóricos número 6 de programación orientada a objetos.